Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en el repaso de lo que son las unidades que vimos del manual exactamente, pues de oración, vida cristiana, que con mucho gusto vamos a iniciar estas 5 primeras lecciones para profundizar algo que nos haya quedado, ¿verdad? A lo mejor no de duda, sino de profundizar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día y esta nueva semana que nos otorgas. Lo ponemos en tu presencia para que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, también fortaleciéndonos y protegiéndonos de esta pandemia. Pedimos por nuestros familiares, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y por todos los doctores y el personal médico que tienen que estar haciendo frente a esta situación de manera más directa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo iniciado también, ¿verdad? Ya un nuevo mes, 8 días, agradecemos al Señor y vamos directo a lo que es la primera sesión que vimos, que es la naturaleza de la oración. Y aquí quiero que pues enfaticemos que la oración es un don de Dios, ¿verdad? Y una respuesta del hombre, no es nada personal. Yo elegí buscar a Dios y entonces por eso pues me uno a Él. No, aquí es Dios llama al hombre, elige al hombre y entonces espera una respuesta del hombre a través de ese diálogo profundo que se llama oración, ¿sí? Debe ser vivida en el corazón del hombre como una nueva alianza en Cristo. Recordemos la primera alianza que hace Dios allá en el Antiguo Testamento, hizo varias alianzas, pero la última fue con Jesús. Y entonces en esa alianza, ¿sí?, vivida desde el corazón en Cristo, del hombre por amor a Cristo, pues puede unirse a Dios a través de la oración. Y bueno, pues la oración tiene que ser como comunión al Padre y su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos llama, nos llevan y nos llenan a través de la oración, de ese encuentro profundo con Él, ¿sí?, de ese espacio que nosotros le brindamos, le damos, que finalmente pues no va a ser para hacerlo más Dios, sino para vivir como más hombre, más mujer, plenificado, sintiéndonos atraídos y atrapados por el amor de Dios, ¿sí? Tiene que ser un coloquio de amor, un enamoramiento en donde cuando te sientes atraído por algo, en este caso por Dios, pues tú respondes simple y sencillamente. Cuando hay pereza, flojera, es porque en nuestro corazón no ha latido de la manera que debe de latir para tener ese encuentro profundo con Dios a través de la oración. Siempre repetiré a través de la oración porque es a través de ahí de donde nosotros nos vamos a encontrar con Él, ¿sí? Claro, a través del hermano lo vamos a manifestar, a través de una obra de caridad, a través de la búsqueda del bien común, ahí lo vamos a manifestar, pero donde nos vamos a encontrar con Él para llevarlo a esas acciones es en la oración. Que no creamos que yendo a visitar al hermano entonces ya estoy orando. No, estoy haciendo una obra de caridad, estoy cumpliendo con los mandatos de Dios, con las obras de caridad, pero me falta ese diálogo, ese encuentro con el Señor. Pues a Él lo sentiremos como nuestro único amor verdadero, ¿sí? Recordemos aquí también, y quiero que me digan al ratito que nos veremos, nos escucharemos por Zoom,
que me digan en dónde, en qué pasaje evangélico, pues alguien le pide a Jesús agua, que esa agua pues es ese encuentro con Él, ¿sí? Tiene que ser, pues dice Santa Teresa, ¿verdad?, del Niño Jesús. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo. Y quiero que al rato me digan qué dice Santa Teresa del Niño Jesús acerca de la oración. Recordemos muy claramente que es un impulso, ¿sí? Es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría. Esto nos lo dice Santa Teresa y lo tenemos que tener muy, muy fuerte en nuestro corazón. El impulso que sentimos nos lleva a hacer, a encontrarnos. Ya les decía también en la clase, la comunión, ¿verdad? La común unión entre Dios que viene a mí y yo que le respondo desde la gratuidad, desde la humildad, reconociendo que yo no soy quien lo llama y que a través y seducido por su Santo Espíritu yo respondo, ¿sí? Y bueno, en los primeros capítulos del Génesis me van a decir al rato de qué nos hablan los primeros 9 capítulos del libro del Génesis. El segundo punto es la oración es plenamente revelada y actuada por Jesucristo. Revelada, ¿verdad? Y ya les ponía un ejemplo cuando se velaban las fotografías y todo eso, cuando se pone al descubierto, cuando se abre el telón del teatro y entonces queda a la luz de todos. Y Jesús ora. Jesús, por tanto, si Él oraba, nos enseñó a orar, ¿sí? Jesús escucha nuestra oración y la oración de la Virgen María. Jesús es el más grande testimonio de que es necesario orar para descubrir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la podemos descubrir mirando hacia el cielo, ¿verdad? O haciéndole el mal al prójimo, o fingiendo que hago el bien cuando detrás de mí hay otras cosas. No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo. Y entonces Jesús, que siempre oró y que los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar, pues, ¿quién le enseñó a Jesús? Jesús, José y María. ¿Dónde creció Jesús? Pues en el seno de una familia llamado, la conocemos como la familia de Nazaret, pero quien estaba era José y María. Sus maestros de oración, seguramente él veía tan lindamente cómo lo hacían, y esa es la invitación también para nosotros. Después de haber sentido el impulso en nuestro corazón y un arranque de amor hacia el Señor en el encuentro continuo del diario, pues me lleva a que Jesús es el que me enseñó y que Jesús lo aprendió de María y de José. Por tanto, nosotros tenemos también que abandonarnos en las manos de Mamita María y pedirle, así como le enseñaste a Jesús, llévame de tu mano, quiero caminar contigo, quiero vivir conforme a como tú viviste la palabra, aún sin conocer, aún sin saber qué te esperaba, aceptaste. Y San José también, porque San José en su silencio, en su humildad, en su sencillez, todas sus virtudes, pues también enseñó a Jesús. Seguro llegaba a la sinagoga y tan es así que bueno, pues los encontraron, allá lo encontraron al tercer día, ¿verdad? Nos dice la Biblia, después de estar dialogando con los maestros de la ley. Esto no fue algo de repentino, sino fue algo que ya vivía Jesús. Y entonces es lo que nos enseña la oración filial que el Padre, ¿verdad?, esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único que es Jesucristo. Recuerden que nosotros somos hijos en el Hijo, somos hijos adoptivos. Bueno, aquí también quiero el ungido del Padre, ¿no? O sea, el ungido del Padre es Jesús.
se retiraba siempre a orar, era testimonio fiel. Y vemos cómo pues Jesús es nuestro maestro en la oración, y de ahí pues los santos. Vamos a ver el punto número 3, la lección número 3 es perdón, me fue aquí. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Esto es súper importantísimo, como en el Antiguo Testamento pues viene, ¿verdad? La creación es una fuente de la oración, lo vimos en una de las sesiones, nos salimos a contemplar a Dios en medio de la naturaleza, la promesa, oración de la fe. Vimos también Moisés. Quiero que al ratito me comenten algo sobre Moisés, qué fue lo que pasó con Moisés y Dios a través de dónde se le manifestó, cómo fue que Moisés encontró, ¿verdad?, ese Dios amor, y que fue capaz inclusive hasta de cambiarle el rostro y todo. Dios cuando crea lo hace por amor. Cuando hizo todo, pues lo hizo justamente pensando en el amor al hombre, en esa criatura hecha a su imagen y su semejanza, con capacidades, con virtudes y con un espíritu capaz de reconocer a Dios y amar, ¿no? Es lo que nos hace semejantes a Dios. Y ya vimos lo de Moisés, Abraham y Jacob, excelentísimos ejemplos de oración, como Abraham pues es un modelo también. Cree después del encuentro con Dios. Tiene que haber necesariamente un encuentro con Dios para que nuestra vida dé un sí a Él, crea en Él, confía en Él. Y como lo decía en la primera lección, pues Santa Teresita, que ese impulso del corazón nos lleva a confiar en las promesas de Dios, a confiar que Él actúa en nuestras vidas. Y bueno, era también, bueno, vamos a pasar al tema 4, que es la oración de la iglesia. Y aquí también ustedes chequen qué otros aspectos hay también dentro de la iglesia, qué otras maneras de oración. La oración de bendición y adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Son los tipos de oraciones que pues nos enseña la iglesia y que la vivimos en ¿dónde? En la Santa Misa. Ahí hay petición, ahí hay acción de gracias, ahí hay intercesión, hay petición y por supuesto que hay bendición y adoración. Todo eso en la máxima, ¿verdad? En la fuente, en el culmen de todo, que es pues la Eucaristía. La Eucaristía, fuente donde dimana toda la gracia y todos los demás sacramentos, y en la misa pues ahí justamente se resumen, se viven y se planifican todos estos tipos de oración. Y al ratito que nos veamos en Zoom, quiero que alguno de ustedes me diga cuál es la diferencia entre la oración de petición y la oración de intercesión. Esa es otra pregunta que quiero que pues chequemos. La iglesia, como continuadora de la obra de Cristo, pues continúa la satisfacción y glorificación al Padre en el Espíritu Santo. Recordemos que donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Y donde está el Padre, pues también está el Hijo y el Espíritu Santo.
Son un solo Dios en tres personas distintas, nos ayudan, pero las tres están presentes, socorriéndonos y guiándonos. Y no olvidemos, como en la lección anterior donde la oración de María, no olvidemos ni saquemos a Mamita María, jamás. Dice que otra de las frases de San Pío era: quien no es santo es porque no ha amado a María, ¿sí? Y me encanta la otra frase que dice, me olvida el nombre del santo ahorita, pero al ratito se los digo, que nadie va a amar más a María que su propio hijo. Eso es segurísimo. Otra cosa es que de pronto la tomemos como un amuleto de suerte, de buena suerte, y que no es un amuleto de buena suerte ni de rifa, es la Madre de Dios, Hijo, que nos ayuda y nos guía hacia Jesús, hacia este encuentro con Él a través de la oración. No lo olvidemos, es importantísimo que sepamos que ella está presente en nuestras vidas, guiándonos. Y eso, para amar más a Dios, amemos a María y entreguémonos a ella, que ella sabrá qué hacer para que nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pues ella fue la que le enseñó a Jesús, la que orilló a Jesús y la que sigue con Jesús. Así que, ¿quién más que ella? ¿Quién más que la madre, no? Y pues la oración de alabanza, ¿verdad? Es aquella de la elevación de la mente a Dios. Es la que reconoce la manera más directa de Dios, que Dios es Dios. Alabamos a Dios, lo reconocemos como Dios, sentimos que Él es Dios y que Él está en medio de nuestra vida, que Él está en medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir pues a esta generación, y que les ha tocado a otros y lo han sabido afrontar. A lo mejor es más difícil porque lo estamos viviendo nosotros. Para aquellos tiempos fue más difícil porque lo vivieron. Cada quien en su época es difícil, pero nada sin la oración. En la oración dice: podrá venir carros, carretas y carretillas, y nada nos pasará si estamos tomados de la mano de Él, y más a través de María. Cuando el hombre pues bendice a Dios, a la vez está anunciando su fidelidad a sus promesas y está implorando su bondad y su misericordia. Al mismo tiempo, el hombre canta sus alabanzas a Dios, tributándole un culto y una adoración e invocando la ayuda de Dios sobre todos, cada uno de ellos y de la comunidad. Y no recordemos, hermano, que no somos una isla. Y ahora que yo vivo en una isla, digo, la isla pues ya está, nosotros no somos una isla, somos parte de un todo y somos hermanos todos. Y a Dios le agrada la oración que va primero pidiendo por los demás y luego, ¿verdad?, por nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Sí, necesita que se lo recordemos, pero oremos también por todos los demás, no nos enfrasquemos por nosotros mismos. Y bueno, dice un canto: no adoréis a nadie más que a Él. Bueno, y en la última sesión de este repaso es la sesión 15, manantiales de la oración. Y creo que les decía, las 5, recuerdo que bien claro que les decía que cuando nos quieren vender agua purificada nos dicen que son de los manantiales, o sea, es de lo peor, no, es de lo mejor. Dios es no lo mejor, el mejor. Y si nos encontramos con Él a través de la oración, viviremos esas virtudes que nos recomiendan vivir, como es la humildad, la obediencia, la paciencia, la mansedumbre, etcétera, ¿no? A mí, por ejemplo, nada me cuesta vivir la humildad, ¿no? Entonces, digo, no le tengo que pedir mucho a Dios por la humildad, no, al contrario, tengo que pedirle muchísimo por la humildad. Y cada quien tiene que reconocer qué virtud. A veces estamos engañados. Yo viví engañada pensando que era muy humilde. Y digo,
Pero no, o sea, cuando creemos que somos eso, es cuando menos somos. Entonces, Dios es el que nos va a iluminar a través de la oración. A veces creemos que nosotros somos capaces, y por ejemplo, Pentecostés acaba de pasar. Ojalá le hayamos pedido a Dios sus 7 dones. Él sabe cuál es el que más nos hace falta, cuál es el que más nos hace falta vivir. Mañana estaremos celebrando pues la Santísima Trinidad. También es muy importante no recordar, estamos en fiesta con nuestro asesor diocesano de Escuela de la Fe, el Padre Lázaro Hernández, fiesta patronal, domingo, perdón, que también pues que Dios tenga abundante misericordia con cada uno de los sacerdotes. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo. La liturgia de la iglesia, lo que decía hace rato, en la palabra de Dios, debemos, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es Cristo mismo que nos habla, es Cristo mismo que está presente, es Dios mismo. Por tanto, si tú decides, no, pues yo es que a la oración me voy a llevar mi librito preferido, pues tu librito preferido debe de ser la Biblia, porque Dios te está hablando a través de ella. Decimos Antiguo y Nuevo Testamento porque es un testamento antes de irse, ¿verdad? Nos deja un testamento y nos dice qué debemos de hacer. ¿Por qué buscamos en otro libro lo que tenemos en la Biblia? Ahí no lo dice todo. Pero bueno, si queremos apoyarnos de otro lo podemos hacer, pero en la palabra de Dios es exactamente donde está, donde encontramos pues todo lo que Dios nos quiere decir. En la liturgia de la iglesia, ¿verdad? Pues están concentrados lo que les decía, los diferentes tipos de oración, y por supuesto que es lo que más debemos de vivir. La misa diaria sería fabulosa, pero si no puedes, y menos en estos tiempos, bueno, en estos tiempos por los medios de comunicación, el Face, ahí está. A los que les gusta estar a medianoche, pues a medianoche. A los que les gusta a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana. A los que les gusta a las 7 de la noche, a las 12 del día, María Visión, el Papa, no sé, con quien gusten, pero que sea vivido desde una fe verdadera, de una certeza de que a quien voy a agradar es a Dios y no al hombre, que a quien busco es a Dios a través de la liturgia. Y la vivencia de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿verdad? También pidiéndoselas al Señor. Recordemos que son teologales porque vienen de Dios y a Dios van. Tú no las vas a hacer crecer por tu mérito propio, sino por misericordia de Dios, pidiéndole a Él que nos ayude a tener fe, a tener esperanza y a tener caridad conmigo misma. A veces somos muy terribles con nosotros mismos y por tanto a veces somos terribles con los demás. No nos fijamos en los mínimos detalles con la caridad, y es algo muy importante que dice San Pablo: no importa que hagas miles de cosas, ¿no? Si eres como una campana hueca que resuena, ¿por qué? Porque el amor, pues, no lo vives. Y dice que la fe y la esperanza quedarán, pero el amor perdurará para siempre. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer, lo que hagas por amor, ¿verdad? Y lo que dejes de hacer por omisión, pues también tendrá un peso el día de nuestra muerte. Sí, no se nos juzgará, ¿verdad?, por lo que hayamos hecho, hayamos donado mucho, hayamos entregado muchas despensas, hayamos evadido impuestos y hayamos todo en búsqueda de un bien material humano aquí en la tierra, ¿no? Sino lo que hayamos hecho por amor a Dios y al semejante, porque las 3 virtudes teologales son las que tienen unidad también, ¿verdad?, en el encuentro con Dios a través de la oración. Una persona que no tiene fe no se puede encontrar con Dios, porque no cree. Una persona que no tiene esperanza, ¿cómo va a orar si no cree en una resurrección, en un mundo futuro? Una persona que no tiene caridad no puede orar porque está lejos de Dios, ¿sí? Su egocentrismo, su vanidad, el poder, el tener y el placer,
lo pueden perder y puede llegar quizás a la capilla, por supuesto que puede llegar, pero todo lo que le absorbe lo alejará de Dios. ¿Por qué? Porque si yo voy vestida de harapos, por ejemplo, a una fiesta donde es de traje, no me van a dejar pasar y yo misma no me voy a sentir cómoda para entrar ahí. De la misma manera, hay un rechazo, ¿verdad?, a la gracia, porque estoy más enmismada, estoy más metida en el mundo, en las cosas que me causan poder, placer o tener, ¿no? Así decía, escuchaba al padre Montero, las personas que a veces, que a todas las mujeres y a los hombres también, de pronto nos encanta el chisme y estamos, ¿verdad?, difamando, haciendo y deshaciendo lo que sea, muchas cosas que nos alejan de Dios. Entonces la caridad, hermanos, también es algo muy importante para vivir de cara a Dios a través de la oración. Las virtudes teologales, ¿verdad?, son el patrimonio moral del hombre, y eso nos lo dice el padre Hugo Tagle. Ellas le ayudan a comportarse bien en todas circunstancias, es decir, a hacerle bueno en el sentido más verdadero y completo. Ningún hombre nace bueno o malo, como nadie nace médico o artesano, nos vamos haciendo. Entonces, mucho ánimo a pedirle a Dios esas virtudes para que nos logremos acercar a Él a través de ese diálogo que Jesús, a imitación de Jesús, ese diálogo que Jesús siempre tuvo con el Padre, antes de hacer algo, después de hacer algo, para pedirle sus luces, para ver si es correcto lo que vamos a hacer y para vivir de acuerdo a lo que Él nos enseñó. ¿Cuáles son, verdad, las fuentes de la oración cristiana? Eso es muy importante. Nos vemos en un rato más en Zoom. Espero que todos estemos y que a todos nos sirva esto poquito que acabo de compartir con ustedes y que nos enriquezca, nos ayude a vivir en la oración diaria. Hasta al ratito.